Hola, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos aquí muy contentos de estar con el maestro Adrián. Maestro, gusto Juan saludarlo como Carlos, siempre. con Un el gusto, gustazo. hermano, de verdad. Igualmente, maestro. Verte, de la primera vez que nos entrevistamos ahorita, la verdad, el crecimiento que has tenido en la conducción, en la producción en redes que tienes, para mí Hack 7, pues es una de las marcas de jóvenes que me da mucho gusto. Digo, quiero más universidades como, aparte de nuestra Universidad de Guadalajara, Claro. la Panamericana, porque me abrió las puertas, la UVM, pero este tipo de proyectos, verlos de mi universidad, verlos en los jóvenes, no sabes cómo me encanta. Sí, ves a Miguel Carbonell, un señorón al doctor, Sí, pero claro. bueno, es toda la institución. Y Claro. ver a los jóvenes así como ustedes que vamos con el chispazo, vamos a hablar de esto, vamos con esto. Con toda la energía de los jóvenes. Y la verdad, pues a mí me encanta mucho ver el proyecto, cómo lo llevas y Sí, de claro. antemano los felicito. Saludos también a Enrique, no está aquí, pero pues Claro que sí. está presente. Está presente siempre. Bien, pues vamos a hablar entonces, Juan Carlos, ¿de qué tema? Maestro, pues un tema muy interesante para todos es el tema tecnológico, que como sabemos es algo que ahorita está en boga, es muy importante y que cada vez avanza y que está cambiando muy, muy rápido. Entonces hay que adaptarnos, hay que meternos en ese tema, vaya, como dicen, hay que subirnos ahí al tren tecnológico y sobre todo en nuestra profesión, que es la jurídica, empezar a avanzar ahí en ese tema, maestro. Sí, gente que, perdón, yo sé el tema, vamos a empezar con el tema, pero nomás un detalle que quiero transmitir, porque los contadores, pues sabrás, tengo dos carreras, como contador pues vivimos el impacto tecnológico mucho antes que lo que viene siendo general la abogacía, con el XML. Claro. Entonces, yo antes de estudiar contador, se les va a dar risa, estudié programación, entonces yo veía el XML como el demonio, lo veía como el Big Brother Claro. de George Orwell, Sí. siempre para mí, desde que lo vi desde el año 2000 dije, no, este es un demonio. Hoy lo veo en realidad y escucharte y ir viendo cómo lo vamos a conducir, pues eso tiene que ver mucho con cómo los abogados también vamos a sufrir ese cambio, tenemos que adaptar o cambiar de profesión, y si nos vamos a Uber, ya tenemos impuestos sobre plataformas tecnológicas, entonces no nos escapamos de nada. Perdón, No Juan nos Carlos. podemos escapar, maestro, totalmente. Pues los temas que está tocando creo que son muy relevantes y es bueno que todas las personas entiendan lo que está pasando a nivel fiscal desde la perspectiva, pues como contador, como abogado, que es una muy buena mancuerna que frecuentemente se hace en la profesión para manejar el tema números, manejar el tema fiscal y sobre todo también la defensa jurídica para cuidar los intereses del cliente. Maestro, ya entrando en materia, hay varios temas, como el Big Data, se ha hablado del blockchain, se ha hablado de varias cuestiones por ahí, tecnológicas, que a veces pues, no se explican con la claridad que se deben de explicar, o se hacen de una forma que las personas que no tienen un tecnicismo, un conocimiento del tecnicismo jurídico, pues no llegan a entender, maestro. Usted maneja muy bien el lenguaje sencillo y sabe cómo transmitirlo a Sí. las personas que no tienen una noción jurídica. Bueno, para empezar, lo Sí. estoy diciendo por mi código postal, que hablo mucho con el francés y hago muchas mentadas de madre, eso es otra cosa. Sí, claro, claro. No, muchas gracias por ese detalle. Digo, para empezar, no tengo el lenguaje para poder hablarlo así. Siempre he abogado pues quizás hablar de manera clara, pero también por mi limitante de no tener ese tecnicismo. Claro. Quizás esto es lo que más me hace hablar de esta manera. Sí, claro. Y dices el Big Data o Big Data, como lo conocemos más en el Spanglish. Es todo un tema, Juan Carlos, porque yo recuerdo, tú no, ustedes no, Giovanni tampoco se va a acordar de esto, Sí, claro. pero yo estoy de la época de los Thundercats, o sea, donde... ¿Cómo que los Thundercats? Sí, ¿Cuál es pues, ese? ya ves, ya ven, cuando dice el sabio Franco Escamilla, cuando platicas una anécdota y para los demás es un dato histórico, chale, ya estás viejo. Entonces, cuando uno crece con una caricatura como referencia y los otros no lo ubican, pues te sientes mal, pero bueno, no me voy a desviar. ¿Qué pasa con el Big Data? Antes, cuando nosotros estudiábamos, estaba tareas e ilustraciones, que eran nuestras fichas bibliográficas para estudiar y hacer nuestros análisis para las tareas de primaria y secundaria. Hoy tienen internet, o tenemos, pues digo, pero ustedes se prepararon ya con una generación ya más tecnológica y ya el problema ya no era tener la información, ahora era filtrarla, cuál tiene una fuente fidedigna, cuál tiene una metodología de investigación adecuada
para poder hacer tus estudios y poder llegar a una Claro. conclusión. Esa es la primera parte, hablando desde el punto de vista de investigador o como medio de comunicación. Claro. Tantos fake news que existen. Entonces, Cuidar muy bien esa parte de Sí. la veracidad de la información. Para Pero- todos los que nos estén viendo, siempre consultar las fuentes y estar bien seguros de lo que se va a publicar. No publicar algo nada más por publicarlo, porque por eso se puede contribuir a esparcir, maestro, Sí, sí, o sea, noticias falsas, como pasa frecuentemente. Entonces, mucho cuidado con eso. sí, digo, no vamos a desviarnos, hay muchos ejemplos Claro. muy recientes. Bueno, ¿qué pasa ahora? Esa es la parte de investigador, Juan Carlos. Viene el otro tema que, ok, como abogado. Yo recuerdo, entre más viejo platicas tu pasado, pero bueno, hoy por hoy, los viernes, los abogados sabemos que es de jurisprudencia y ahí estamos checando nuestras tesis en el Claro. semanario. Sí. Propiamente ya semanario como hace una década no lo era, pero era muy difícil accesar a esto. Comprabas tus libros y te costaba la colección del semanario mensual 1,200, 1,700 pesos dependiendo del grosor o la cantidad de páginas, que es lo correcto. Pero hoy ya no es el problema. Pero cuando pides un patrón de búsqueda, ya sea a través del Google o a través de la misma plataforma del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia, pues es que te encuentras demasiada información. Ahora, ¿cómo la trabajas? Esa es la parte como abogado que tienes que tener un mayor compromiso. Yo tengo cierto hábito, tengo 2 amigos que los admiro, yo no sé cómo le hacen, pero se eligen 5 o 6 tesis o jurisprudencias, lo que vea relevante, y se van a los precedentes a estudiarlos. Sí, claro. Entonces, de repente digo, híjole, ¿cómo sacaron esto? Pero bueno, Una habilidad ya una que van habilidad. desarrollando. Sí, pues simplemente hay una tesis que salió la semana pasada, pasado 21 de febrero, que nos cambia mucho el paradigma de la fundamentación en la competencia. No va a abundar, ya hay un video y por ahí otros despachos que ya están mandando sus boletines, pero aquí es la velocidad con la que está saliendo la información y el cúmulo. ¿Cómo lo trabajas como abogado? Sabemos que IBM contra computadora cuántica o Watson ya empieza a tomar resoluciones. Es un derecho de precedentes que tiene que no buscar jurisprudencia, tiene que estar buscando casos. Sí, claro. Y tiene un etiquetado particular en sus metaetiquetas y en las etiquetas particulares para hacer la búsqueda y empezar a ordenar patrones para poder llevar un litigio. Es muy impresionante, maestro, algo impensable hasta hace unos años. Así es, o sea, pues sí, impensable, aunque pues había series que te la platicaban, ¿no? Como toda la tecnología. Pero bueno, Sí, ese claro. es el Big Data, que bueno, eso es en la parte jurídica. En la parte fiscal con el XML, pues bueno, nomás es poner variables, silogismos muy sencillos. Si es esto, entonces es esto. Si es esto, es aquello. Si no es, aplícate el primero. O sea, son cuestiones de simples fórmulas. Sí, solo sí, haces esto. Y empiezas a hacer tus combinaciones que vienen siendo, y ahora sí, el algoritmo para hacer patrones de búsqueda. Sí, claro. Y el SAT es el que nos va a enseñar para qué sirve el algoritmo. Ahora, como abogados, pues también tenemos que utilizar las tecnologías. Nosotros estamos haciendo un programa aquí en casa, precisamente del compliance, pero para pymes. Simplemente para integrar bien las cosas, aprovechando las tecnologías. Platicabas hace rato, tocando un poquito lo de la entrevista, de los smart contracts. Vamos empezando, ahora te devuelvo la pregunta. ¿Qué opinas tú de los smart contracts y hacia dónde tú ves ese perfil? ¿Qué herramientas ya, sin decir publicidad, pues simplemente cómo están las herramientas que tú has visto? Pues los smart contracts yo los veo muy interesantes, maestro, porque es una nueva alternativa que se tiene a través de distintos procesos que son pues en automático, que lo hace una máquina y que se puede programar, ¿no? Ya no es necesario que el abogado esté ahí redactando contrato por contrato por contrato, sino que ahora con un sencillo formulario, por así mencionarlo, captas la información base que quieres que lleve el contrato, se programa y el contrato se puede ejecutar por sí mismo. Entonces, incluso no hay problemas de controversia en cuestión a la interpretación, que es lo que frecuentemente pues, sucede, ¿no? En el tema de contratación. Sí, fíjate que eso, Sí. mira, es que tú estás abierto, estás abierto a romper un paradigma que nosotros hace 20 años los contadores, o 30 años cuando empezamos los sistemas de todos los de Microsoft, o en el caso del Compact o del Aspect, ¿cómo que la contabilidad lo van a hacer sistemas? Oye, yo estoy acostumbrado a hacer mis registros de mis asientos contables y pasarlo del registro diario al libro mayor, del mayor hacer la balanza de comprobación, la balanza, todo manual. Y cuando con el auditor que trabajaba empezó a ver los sistemas, decía, no, es que nos va a sustituir. No,
simplemente nos facilitó el trabajo para hacerlo todavía mejor. Y yo creo que lo mismo, este sistema que tú estás platicando, pues no es que nos van a sustituir, simplemente nos va a dar el tiempo que lo que dices, el teclear, redactar, elegir las cláusulas, pues bueno, te va a bajar un formato que tú ahora sí ya tranquilamente lo vas a analizar y vas a ponerle tu tinte, y ahora sí enfocado únicamente a la peculiaridad del negocio que tienes que regular. Exacto, a fin de cuentas la máquina por sí sola no lo va a hacer porque necesita que alguien piense cuál va a ser la estrategia y sobre todo pues las partes fundamentales del contrato que como sabemos pues es el consentimiento y es el objeto. Entonces tú vas llenando esas partes y lo haces acorde con las necesidades que tenga tu cliente o el contrato y la transacción en concreto que se vaya a hacer, ¿no? Tú lo programas básicamente y ya la computadora, la máquina, a través de algoritmos, lo ejecutan de forma automática, dependiendo cómo lo programes también. A fin de cuentas, el abogado no se queda sin trabajo en esa parte, ¿no? No, al contrario, yo creo que nos va a facilitar. O sea, unos dicen que vamos a hacer más huevones, sí, claro. Pero yo creo que no, nos va a hacer más finos en el trabajo si realmente lo aplicamos como es. Si quiero vender contratos por kilos, pues está bien, si vas a hacer un blog nomás vas a hacer un mecanógrafo, que ustedes ya no saben que es un mecanógrafo, pero eran los que escriben en las máquinas de escribir. Pero ahora lo que va a suceder es que si sabes utilizar estas herramientas vas a hacer mucho mejor tu reflexión. Ahora sí vas a darte el tiempo para decir, a ver, esta cláusula, a ver, de exclusividad, ¿hasta dónde la puedo llevar? Ok, te puedes dar espacio de ver los criterios jurisprudenciales, doctrina, y ajustarlo a una mejor redacción. Lo que antes por las prisas, por todo eso, no te haces ese tiempo. Es correcto. Sí, el tema que me preocupa, Juan Carlos, es, siguiendo con esto, vamos con los tiempos, ahorita estamos a buen momento, vamos a hablar de los bots y sobre todo porque esto genera y ayuda a que en las redes sociales se generen noticias. Y decíamos al puro inicio, cómo se provocan alarmas innecesarias. Sí, claro. Entonces dices, ok, ¿qué tanto me afecta como persona toda esa información que está ahí cuando se refieren a mí? Sí, yo lo vi en una tesis, y pues bueno, ya una tesis doctoral, me tocó la oportunidad de leerla hace 5 años, en Derecho al Olvido, una tesis española. Ahí está el acceso, y derecho al olvido, dije, pues qué padre, pues muy bien, eso lo sentí más humano que en la cuestión de capacidad, del derecho de poder olvidar las cosas, como el perdón. Bueno, ya que lo leí, dije, está por otro lado pensando, ¿no? La realidad es esa, pues sucede que atropellas a alguien y te quedas ahí como el mata, pues vamos pensando en perro para no serlo así. Sí, claro. Pues va a decir el dicho, ¿no? Matas uno y te dicen mata perros. Y es que es tu imagen, es tu prestigio, y a fin de cuentas tiene problemas a futuro, ¿no? Sí, de hecho, sí, hay un programa muy bueno y así lo dijo, y ya lo dijo la Corte de Miguel Carbonell, que precisamente habla del derecho de la imagen. O sea, se le dio tu cara en alguna situación que no que es, pues, a lo mejor te desprestigia, te va en contra de tu reputación, y pues nosotros vivimos la reputación como cualquier persona. O sea, las empresas tienen caras de las personas. Entonces, quienes las integramos somos los que debemos de cuidar. Entonces, ese derecho al olvido se está formulando como un derecho humano, precisamente para hacer los reclamos, para decir, ok, ya fue suficiente, ya no me hagan más bullying. En otras palabras, ya esta noticia causó lo que tuvo que causar, pido que se quite, porque sigue afectando. Es correcto. Y digo, pensemos también que ahorita en la época de la información, en la época en la que cada vez hay más datos, que es de lo que se trata el Internet, ¿no? Datos, información, de que cada vez que hay más, estamos más propensos a este tipo de cuestiones. Y es un gran reto el hecho de que exista este derecho al olvido. Porque no nos pasa de repente que estamos en redes sociales y nos aparece algún meme y es lo que más se viraliza, o sea, es lo que más la gente comparte y en automático. Y realmente a veces la persona a la que le hicieron el meme, pues no tenía la intención de que le hicieran un meme, no tenía la intención de que se mofaran de esa persona, no tenía la intención de que se burlaran, de que hicieran un comentario en contra de la persona, a veces hasta amenazas en contra de este tipo de personas que caen en ese tren, ¿no? En el llamado tren del mame. Entonces, es muy, muy bueno esa parte del derecho al olvido, pero sí creo que habría que trabajar mucho. Hay que platicar en términos jurídicos sobre ello. Hay que llevar después en una oportunidad este tema. Te voy a pasar la tesis
y ver ahorita las posturas cómo están generando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se está desarrollando ya para que quede como un reconocimiento como tal. Soy muy ignorante en esta materia, pero sí podríamos desarrollar un buen tema para que la gente pueda ver ese derecho al olvido como un derecho humano que, pues sabemos, la Corte ya dijo, cuando hablemos tratados y constitución están parejas, pero si esta tiene mejores derechos humanos que la Constitución, prevalecerá el tratado. Es correcto. Entonces, creo que esa preeminencia de la protección o el bien mayor es proteger el derecho humano, cual sea, no más bien configurado que se trate de un derecho humano, tiene que prevalecer. Entonces, habría que sacar ese tema. Es muy buen tema. Que queda agendado, ¿eh? No sé para cuándo nos vamos a poner de acuerdo, pero es un tema que, pues, gracias a esta invitación o que estamos llevando a toda esta entrevista, me puse a hablar. Está interesante. Está muy interesante, maestro. Especialmente ahorita la época de la información. Vivimos en la época de la información, en la época de los datos, en la época en la cual tú compartes algo y rápidamente se viraliza, rápidamente se comparte. Y es muy importante también que cuidemos qué es lo que estamos poniendo en nuestras redes sociales, porque es la imagen que estamos dando. Es muy, muy interesante esta parte, porque a veces subimos algo a Facebook, a veces algo a Instagram, a veces algo a ahorita la plataforma que está más de moda, la TikTok, que es la más descargada a nivel mundial, maestro. Sí, temas virales, sí. Pero no olvidemos algo, la información ahí se queda. Puede que pasen 5, 10, 15 años, pero la información ahí está, y si estás haciendo algo de lo que después no puedas estar orgulloso, entonces, híjole, tener cuidado en esa parte y ver qué estás subiendo y qué estás compartiendo en esta época de la información. Y vámonos ahora más bien también al tema de redes sociales y al tema de datos personales, maestro. Sí, la protección de los datos personales, que es muy importante. Sí, insisto en invitarlos a que escuchen ese video de Miguel Carbonell. Analizan un criterio jurisprudencial de la imagen como dato personal, objeto de protección de la ley, y pues evolucionó los conceptos pues legales para poder hacer un alcance mayor a la identidad de la persona, que ya el INAI ya lo tenía. De hecho, lo sabemos que cuando ingresamos a un lugar donde estamos siendo videograbados, claro, por cuestión de seguridad, aviso de privacidad tiene que estar entrado. Así, entonces, y el de videovigilancia en caso de que estés videograbado. Y aparte, si van a captar tu información, el aviso de privacidad, el integral, el simplificado, y el cómputo. Sí, o sea, esos temas son los que ya este dato biométrico, sí, pues ya va a empezar inclusive a ser para poder hacer retiros bancarios. O sea, más que la huella va a ser la cara. Sí, claro. Así de sensible va a ser de aquí en adelante con la tecnología como está avanzando. Sí. Ahí está la prueba de los bancos. Bueno, Juan Carlos, estamos a los 18 minutos y tenemos que hacer la otra. ¿Qué hacemos? Pues, maestro.